Bienvenidos amigos a este subprograma La Raíz del Templo. Quien les habla, Guillermo Rolando, y la empresa Productos Naturales Pirámide los saludan y les dan los buenos días. Bien, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que bien, muy bien. Hoy día estamos lunes, ¿no? Lunes 7 del 7, qué bonito día. 7 del 7, bonita fecha. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo la han pasado? ¿Han estado haciendo sus prácticas? ¿Han estado trabajando en lo que ya estamos estudiando día a día? Espero que bien. Recuerdan que el jueves pasado quedamos, y digo quedamos porque fue lo que hablé, de que íbamos a iniciar, pues, ¿no? Íbamos a iniciar, no sé cómo podría decirlo, ¿no? Desde el ABC de la alta espiritualidad, el libro Coquito, ¿no? Las manzanitas, empezar uno por uno, pero de todas maneras no tan suavecito tampoco, así que las personas que no han tenido estudios anteriormente van a ver partes en las que no las van a poder entender, a pesar de que, repito, es el principio, ¿no? Del todo. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir entendiendo qué es lo que somos nosotros en realidad. Si nosotros no entendemos qué es lo que somos, qué es lo que hemos venido a hacer a este planeta, por más de que estemos aburridos o no nos interesen este tipo de temas, yo no pienso que exista nadie que no le guste surgir, crear, triunfar, ser abundante, tener salud, tener una persona que viva con uno y que se sienta amado y amar de verdad. En fin, una serie, no creo que a la gente le guste vivir de otra manera. No creo yo. Pero bueno, en fin. Entonces, ¿esto para qué es? Esto es precisamente, este tipo de temas es precisamente para entender qué es lo que estamos haciendo acá en este planeta, cuál es qué cosa es lo que tenemos que vivir, la forma adecuada de vivir, hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Porque muchas veces vivimos así, dándole la vueltita, ¿no? Haciendo una ronda, empezar y no saber en dónde terminar. Y ese es un grave problema en realidad. Y entonces de ahí es donde viene la pobreza, vienen las enfermedades, viene la mediocridad, viene la falta de amor. ¿Por qué? Porque uno no sabe por dónde ir y entonces nos quejamos de la vida, ¿no? Particularmente yo siempre estoy tratando de hacer entender en dónde están las claves de la abundancia, ¿no? Pero entonces si nosotros vamos a ver solamente la abundancia como la abundancia y solamente quiero ver la meta, el final, y no voy a disfrutar del camino para mi meta, entonces ahí es donde ya no estoy percibiendo bien a la vida, ¿no? Entonces, porque esto tiene un rumbo, nosotros tenemos que ir entendiendo que tenemos un rumbo y que en el camino vamos a recibir lo que nosotros deseemos, cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier evento, cualquier cantidad, o sea, me refiero al dinero, cualquiera, pero tiene que haber una referencia, tiene que haber una base. Si no existe esa base en nosotros, pues no vamos a poder avanzar. Y otra vez vamos a estar regresando a un círculo vicioso que no nos lleva a ningún lugar, ¿no? Entonces, eso, así quisiera comenzar yo. Como les digo, no va a ser tan facilito tampoco, porque tenemos que hablar, por ejemplo, de los registros akáshicos,
Y hay mucha gente que yo he leído y he estado mirando, he estado viendo cómo es que engañan a la gente con que yo te digo cuáles son tus registros akáshicos. No, no, eso es lo que dicen. No, yo te digo, te vamos a mostrar. Es que ahora estamos en la época pues de la fantasía, ya no es una cuestión ya tan real. Y entonces te dicen tus registros akáshicos. Y entonces no, la gente no entiende qué cosas son los registros akáshicos. Por si no lo sabes, los registros akáshicos es un lugar en la quinta dimensión donde tú te vas con tu alma y vas y buscas un ambiente, cualquiera de ellos, porque son montones de ambientes. Y entras y vas a ver un televisor. Y ese televisor, tú piensas nada más cuál es tu pregunta, qué es lo que has querido tú saber. Y entonces la pantalla se abre inteligentemente y te muestra así, fehacientemente, qué es lo que surgió, cuál es la verdad de determinado tipo de año que sucedió acá en el planeta. Entonces, eso es un verdadero registro akáshico. Entonces, de ahí es donde vienen muchas informaciones, mucha gente que ha escrito dicen intuitivamente, pero no, es porque se metieron a los registros akáshicos. ¿Y de dónde saca esa información divina los registros akáshicos? Pues es una implementación de las divinidades, de los maestros. ¿Que de dónde lo sacan? Lo sacan del Akash. ¿Y qué cosa es el Akash? Es ese ambiente, ese aire que nosotros vemos, ¿no? Que está ahí, esa nada, toda esa nada que nosotros vemos, tiene su Akash, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nosotros vivamos, cualquier cosa que nosotros hagamos, cualquier cosa que suceda en este planeta, queda registrado. Queda impregnado. Esa verdad no se va a apagar nunca. Eso queda registrado. Entonces, estas pantallas se les llaman registros akáshicos. Entonces, las personas que tienen, esa voluntad de escuchar, de saber, de entender, de la historia, ya no en los libros pues que nosotros vemos, porque los libros que nosotros leemos están llenos de fantasías, de mentiras, de patrioterismo y de cosas así, ¿no? Entonces, aquí en estos registros queda todo y la persona que esté interesada llega y cuando regresas, pues, a meterte a tu cuerpo físico nuevamente, ahí vas, lo escribes lo que has visto porque es una verdad fehaciente, ¿no? Entonces, con eso yo tengo que empezar. ¿Por qué? Porque yo les dije, ¿no?, que teníamos que empezar desde cero. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos realmente cuál es nuestra misión. Y acá es donde tenemos que separar papas con camote. Porque si bien es cierto, nuestra misión, cuando uno habla de misión, y cuando esa misión es invisible y no sabemos cuál es, entonces ahí comenzamos a tener una serie de problemas, pero gracias a estas situaciones formadas por lo divino, por lo espiritual, es que siempre va a haber alguien que venga y nos diga, mira, estas cosas son así. Ahora, no me creas, investígalo tú mismo. Entonces, poco a poco vamos a ir adquiriendo, siempre vamos a recibir ayuda, y cuando ya más o menos estemos en algo, tú también vas a tener que ayudar a los demás. Y así es como poco a poco, a eso se le llama evolución, ¿no? Y vamos haciendo de que, así como uno cambió y como uno evolucionó y como uno mejoró, tenemos que entender qué es lo que tenemos que mejorar y por qué es que estamos como estamos. Si no te gusta la vida económica que tienes o la vida amorosa o no te gusta tu salud o por qué es que no consigues tus deseos, tus anhelos, por muy pequeños que sean, ya vas a ir entendiendo con este primer tema, ¿no? Vas a ir entendiendo qué es lo que en realidad buscamos, porque en este tema yo lo llamaba antes el hombre de dónde viene y a dónde va. Pero ahora me doy cuenta que un mejor título vendría a ser la evolución de la conciencia. Ojo,
cuando uno habla de conciencia cree que están hablando de inteligencia y no es así. No es así. Entonces, la evolución de la conciencia, porque una cosa es la inteligencia, que es un nivel, y la conciencia es el siguiente nivel superior. Es algo así. Algunas personas lo llaman equivocadamente porque no es prácticamente lo mismo, pero para ser entendible, la alta inteligencia, ¿no? La llaman así. No estoy de acuerdo, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Entonces, de eso se trata la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es que comienza la vida? Te voy a explicar. Hace un rato yo hablaba con mi señor y le decía, pues, nuestra vida es wow, ¿no? Nosotros somos eternos, pero nos hacemos muchas bolas. Porque antes de que empiece el Big Bang, ¿no es cierto? Uno piensa de que ahí arranca todo, ahí empieza todo. Pero espérate un momentito. Pero si Dios dice que nos hizo a imagen y semejanza de Dios, entonces, y si Dios es eterno, evidentemente nosotros también, ¿no es cierto? Entonces, que antes del Big Bang, te voy a explicar qué es lo que pasaba antes del Big Bang. Que el Big Bang es la explosión, que dice la ciencia, que la explosión en donde comenzaron a nacer los planetas, los sistemas solares, las galaxias y todo bien ordenadito, pero eso era una explosión de la nada. Pero que eso no es real, evidentemente, porque de la nada nada sale. Pero por eso te digo, antes del Big Bang, ¿en dónde estábamos? Nosotros estábamos en la séptima dimensión, en más de la séptima dimensión. Todos nosotros, mejor dicho, Dios vivía ahí, ¿ya? Antes del Big Bang, Dios vivía ahí. Y entonces Dios vivía ahí y nosotros también vivíamos ahí. Pero ¿qué sucede? Acá hay una partecita bien bonita, bien importante, que Dios se daba cuenta de que nosotros éramos demasiado inocentes, ¿no? Entonces, que somos nosotros, por eso es que se dice que todo es uno y uno es todo. Y que existe un solo Dios verdadero, sí es verdad. Pero también cuando uno escucha que los dioses de la tierra, también es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a ese Dios absoluto y a ese Dios total. Entonces nosotros vivíamos de otra manera, pues vivíamos en el reino de los cielos, muy bonito, muy lindo. Nosotros ahí felices. Y entonces él cada cierto tiempo hace un Mahamvatara. Yo digo Mahamvatara porque esto no tiene es una palabra mística que no tiene pues una traducción en español. Entonces tengo que llamarlo por su nombre. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios cada cierto tiempo? Crea Mahamvataras. ¿Por qué? Porque como Él evoluciona constantemente, y parte de la evolución somos nosotros, pero eso a base de que nosotros somos inocentes. Nosotros somos inocentes. Entonces Él siempre ha querido cambiar para bien, porque siempre hasta Dios evoluciona. ¿Por qué? Porque si nosotros evolucionamos, Dios también evoluciona. ¿Por qué? Por algo bien sencillo. Nosotros somos parte de Dios. Nosotros vivimos en Dios, por Él, con Él y en Él. Entonces nosotros también tenemos que evolucionar. Y si nosotros nos evolucionamos, pues Él también se ve beneficiado. Y entonces todo eso es un ciclo. Y entonces ahí es. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, al ser inocentes, la inocencia pues te da la felicidad, te da alegría, ¿no? Vives happy. Vives muy bien, pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que tú puedes estar viviendo muy bien, pero sin embargo, pues, puede ser un peligro la inocencia, ¿no? Es así como, por ejemplo, un niño que está jugando ahí, los papás se descuidan y están jugando en un tercer piso, y de repente, como es inocente, mira, se acerca a la ventana y da un paso más y se cae. Pues, ¿por qué? Porque no mide el bien y el mal, no sabe lo que es eso. No sabe lo que es el bien y el mal. Entonces, al no saber lo que es el bien y el mal, ya, eso es inocencia. Tú puedes ser muy feliz, como el bebé, pero sigue siendo inocente. Entonces, eso no es conveniente para ti mismo. Y entonces, por eso es que va creando los Mahamvatara, nuestro Dios,
absoluto, nuestro Dios total. Entonces de ahí es donde viene el Big Bang, ¿no? Que el Big Bang, según la ciencia, no pasa nada, que de la nada hubo una gran explosión, así porque se le antojó a la explosión, y de repente de ahí comenzaron a salir los planetas, los sistemas solares, la galaxia, etcétera, etcétera. Bien antojón ese Big Bang. Entonces, sin ninguna inteligencia que le diga rota por acá, ándate para la izquierda, tú no, ya esta parte está ocupada, métete más allácito y poco a poco. No. Eso es imposible, pues. Según la ciencia, eso demuestra que Dios no existe y es completamente materialista esa explicación, porque eso demuestra efectivamente que Dios existe. Entonces de ahí ya comenzó él a crear todo. Entonces de ahí nosotros en esa creación ya no estábamos pues en el reino de los cielos, a eso se le llama Mahamvatara, y entonces ya no estábamos en el reino de los cielos, pero tampoco estábamos en esta parte material, por si acaso. El principio fue etéreo, ya no en el reino de los cielos, pero sí en el éter. Y ya nosotros hemos estudiado que la parte etérea abarca la cuarta dimensión, que es el paraíso, y la quinta dimensión, que es en donde está nuestra alma. ¿Entiendes? Entonces ya estábamos bajando, y en esa bajada lo llamamos que de la ley 1, que es la ley del amor, que es la ley del Dios absoluto, del Dios total. Entonces ya teníamos nosotros dónde vivir, dónde estacionarnos, y no solamente nosotros, porque no va a estar construyendo pues planetas, sistemas solares, galaxias, pléyades, satélites, no los va a estar creándolo para que nosotros nomás en la Tierra nomás vivamos. Pues eso ya tendríamos que ser de otro planeta para seguir creyendo de que estamos solos en el universo. Entonces ahí es donde pasamos dentro de su plan para que nosotros evolucionemos la conciencia, para que dejemos de ser inocentes. Dentro de su plan nos bajó ya no del reino de los cielos, sino ya no de la ley 1, que es la séptima dimensión para arriba, ¿ya? Y entonces bajamos a la ley 1, de la ley 1 pasamos a la ley 3. Acá tengo que hacer una observación. La ley 3 viene a ser Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ya? La ley 3 es Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. La religión se lo atribuye a Jesús el Cristo como único. Pero eso es falso, eso es mentira. Jamás Jesús enseñó eso. Y entonces nosotros, todos los sabe Dios, cuánta millonada de almas hemos bajado, y todos nosotros conservamos nuestra ley 3, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Cuando dicen eso, es porque tanto tú como yo y como todos nosotros somos dioses en ciernes, que somos hijos de Dios, provenimos del Dios absoluto, del Dios total, y entonces el hecho de que nosotros estemos bajando es solamente la escuelita, así lo llaman en los mundos superiores. Acá el Mahamvatara es la escuelita. ¿Y qué es el Mahamvatara? El Mahamvatara, tal vez me estoy apurando en dar la explicación, pero lo voy a dar. Un Mahamvatara es que ya viene, construye, hace el universo, y todo el mundo comienza a evolucionar, utiliza sus dones, sus virtudes, sus poderes, y cuando ya todos han evolucionado, todo este universo se vuelve a implosionar, se regresa. ¿Y a dónde va? Al reino de los cielos, todos. Pero para eso uno cree que ya a la primera nomás, ¿no? Y ya no hay. Eso es un abrir y cerrar de ojos, porque la eternidad es de Dios. Y eso lo vuelve a hacer después de millones y millones de años. Ya, eso es lo que hay que entender. Pero no es que nosotros venimos
y esperamos después millones de años para ir al reino de los cielos, porque yo ya estoy acá y me muero a los 70 años, regreso al reino de los cielos. No, falso, mentira, así no es. Ya eso, ya la explicación se las daré en otro tema. Y entonces, ¿de ahí qué viene? Eso es lo que hay que entender como Mahamvatara, ¿ya? Eso es, o sea, ¿qué significa eso? El plan de Dios. ¿Cuál es tu plan? Porque se supone que este tema es la evolución de la conciencia, porque para eso nos han bajado a estos niveles. ¿Cuál es nuestro plan? Entonces, si yo te digo que somos Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, significa de que somos, que tenemos a nuestra Padre y a nuestro Padre y a nuestra Madre. Eso es lo que se llama el pueblo de Israel. Is viene de Isis, Ra viene de hijo, y él, que es él, el Padre que está en secreto, que así lo llamaba Jesús el Cristo. No es que Jesús iba y hablaba con Jehová, porque Jehová, el Dios Jehová, no es el Dios absoluto y el Dios total. Es un Dios, sí, pero de ahí es donde viene la explicación que te estoy dando, Dios y dioses, porque todos los dioses vienen del Papá, Dios absoluto, Dios total. Entonces, cuando se habla de Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, todos nosotros tenemos ese don, esa virtud, esa ley 3 dentro de nosotros. O sea, nosotros somos el Hijo como alma, viene el Padre y viene la Madre, que es el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces ya entendemos ya qué es la ley 3. Porque nosotros tenemos que, sin llegar a la soberbia, entender lo que somos. Somos dioses. Hay que entender eso, porque nosotros vivimos ahí en ese círculo vicioso que no nos conviene y que no nos debería de interesar desde un principio. Desde ahí venimos. Entonces venimos de arriba. Y entonces el plan era bajar. Entonces de la ley 3 pasamos a la ley 6. De la ley 6 a la 12 y la 12 hasta la 24. Correcto. ¿Qué es la ley 24? Es donde existe solamente 24 leyes y la más resaltante es la ley de la levitación. O sea, nosotros volábamos. Cuando tú te ves en tus sueños que estás volando, es porque está tu alma ahí haciendo eso, lo que tú miras, lo que tú ves, porque eso que llamamos sueño es que se ha desconectado el alma y se ha ido a otro sitio en la quinta dimensión y la información la recibe el cerebro físico en ese instante por el cordón de plata que tenemos, ¿no? Entonces nosotros vivíamos muy bien, pero muy bien, hasta las 24 leyes. ¿Correcto? Ya. Hasta las 24 leyes. Ojo, que en ese tiempo no teníamos cuerpo físico. Solamente éramos etéreos e inocentes. La clave de todo esto es que nosotros éramos inocentes. Y entonces vinimos al paraíso, y en el paraíso, pues, ya tú hacías así, chispeabas tus dedos, y si querías comerte una manzana, te la comías. Si querías tú, no sé, construir, querías una casa, se construía mentalmente. Si tú querías aparecer en otra parte del planeta, en un segundo y menos de un segundo, no ves que estabas en el astral, aparecías de solo pensarlo. Y así, montones de situaciones que en este instante suenan pues a, uy, wow, que ya eso es una fantasía. No es una fantasía, es nuestra gran realidad. Por eso es que te digo, algunas personas creen, otras personas no van a creer, pero para eso están los registros akáshicos. Y para que uno vaya para allá, pues simplemente confírmalo haciendo tus trabajos diarios. Haz tus trabajos diarios y los confirmas. Lo confirmas o bien por una meditación o confirmas bien por un desdoblamiento astral. Pero bueno, y entonces ahí es donde nosotros hemos llegado a lo que se llamaba el paraíso. Entonces en el paraíso, en las 24 leyes,
¿Qué pasaba? Vivíamos muy bien, pero seguíamos pues con la inocencia, o sea que no éramos muy... no teníamos como... habíamos venido a despertar conciencia, ¿no? Y entonces, y de ahí éramos hermafroditas. Nosotros éramos, o sea, hermafrodita, hombre, hombre-mujer, o sea, una persona tenía los dos sexos y solamente en los lumiciales y en determinados momentos este personaje de la antigüedad podía tener hijos. Y entonces, bueno, y de ahí viene que nosotros nos pusimos un poco, ¿qué te digo? Demasiado espirituales, ¿ya? Muy espiritualistas. Y estábamos a cada rato, Dios mío, por favorcito, ya pues, no sea malito. Yo quiero regresar allá. ¿Qué hago acá en el paraíso? Qué feo que es el paraíso. Ahora nosotros que estamos acá queremos el paraíso. Y cuando estábamos en el paraíso sin cuerpo físico, queríamos vivir allá en los mundos superiores, en el reino de los cielos. Entonces, orábamos y le reclamábamos a nuestro Dios que por favorcito nos llevara al reino de los cielos. Al ver esto, el Dios Jehová, encargado de la era, él fue el que dijo, bueno, lo veo muy solo al hombre, así de que le voy a dar una compañía. Y entonces de ahí es donde viene la mujer, ¿no? Particiona al hombre en su parte etérea porque no había necesidad de nada, porque si pertenecíamos al éter, si nosotros conociéramos las leyes del éter, que ahora se llaman cuántico, que otras anteriormente se decía milagroso, y entonces si nosotros conociéramos esas leyes, entonces entenderíamos de que era mucho más fácil, porque lo etéreo es algo elástico, ¿ya? Es algo elástico, que depende, es como tu cuerpo físico también puede ser físico, porque también es elástico. Pero ¿qué sucede? En la parte etérea, eso también es así, pero de mucho más rápido. Entonces ahí particionó, por eso es que se dice de que tu media naranja, tu media mitad, ¿no? A la pareja. Entonces cuando se dice hombre, ya estamos hablando de mujer, por eso es que es casi imposible, por no decir menos, es imposible en realidad que un hombre viva solo y la mujer viva sola. ¿Por qué? Porque siempre va a necesitar su mitad. ¿No ve que nos separaron? O sea que parte de mí astralmente está en otro lado y ese otro lado es mi mujer. Así como tú, si eres mujer, tu otro lado es tu hombre. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió en esa partición, como lo señalan esotéricamente, de que de la costilla de Adán salió Eva? Es así, pues, de uno mismo, pues, porque éramos hermafroditas. Si tú lo lees en la Biblia, ahí está, varón y hembra nos creó. Y después vino Eva. Después de 2 páginas más en la Biblia vino Eva. Pero varón y hembra nos creó. Y entonces ahí, ya, el hombre ya no miraba para arriba, ya comenzó, ¡yuhu! ¡Yuhu! ¡Qué bueno! ¡Que viva la fiesta! ¡Qué bonita familia voy a hacer! Y ya, pues, ya estaba más tranquilo. ¿Por qué? Porque el hermafrodita quería a toda costa regresar al reino de los cielos, y regresar al reino de los cielos, y regresar al reino de los cielos. Y no hacía lo que tenía que hacer acá. No lo hacía. ¿Qué era? Hacer los trabajos para crear conciencia, pues. Porque está bien, no teníamos ningún defecto, pero nos creó. ¿No ves que tú, si querías una casa, tenías el poder para construir? Pero ese poder, ¿de dónde era? Mental. Y construías, pues. Y si yo quería, pues, un platillo volador, pues me subía a mi platillo volador y me iba a visitar a mi familia fuera del sistema solar. O a investigar, porque acuérdate de una cosa, nuestra naturaleza es científica, es investigadora, ya esa parte ya hasta la hemos perdido. Y entonces, bien bonito, comenzamos, pues entonces nosotros éramos creadores por aquí, como buenos hijos de Dios, creábamos por allá, científicos, y ya estábamos más equilibrados por la compañía de la mujer, buena compañía. Y entonces ahí ya no estábamos mirando tanto arriba,
sino que ya estábamos mirando ya al costado, ya, y entonces éramos felices, agarraditos de la mano, besándonos, abrazándonos, y aconsejándonos y todo lo demás. Muy bien con la mujer hasta ahí. Pero llegó un momento en que metimos la pata, pues. Y entonces esa metida de pata es porque nos dijo, ¿no? El Dios Jehová dijo, no, acá ya de todos los frutos de aquí del Edén, del paraíso, puedes coger, mas de ese árbol no cogerás. Y ese árbol del que habla, pues es el simbolismo de la sexualidad del varón. Que ustedes ven pues que el varón cuando tiene una erección parece un tronco y el árbol es la vellosidad que tiene. Entonces a ese árbol se refería, ¿no? Se refería a que ustedes dos pueden estar bien, estar íntimamente bien, todo, pero no vas a hacerlo de la forma correcta. Hacerlo de la forma correcta. Y entonces la forma correcta era preservar nuestras energías interiormente y no derramarlas. Y no botarlas. Por eso es que se dice de que ahí está, en el sexo, es donde se crea alma y se crea conciencia. Porque ya hay estudios que dicen de que no, son dos cabezas, la parte sexual es la que alimenta al cerebro y es la que hace de que las neuronas que están muertas, ahora no en ese tiempo, las neuronas que están muertas, pues despierten, porque dicen que están muertas, pero no están muertas, están dormidas, nada más. Y entonces eso despierta, ¿gracias a qué? Gracias a la compañía, gracias al amor, gracias a la pareja, ¿no? Y ahí está la clave de la evolución de la conciencia. No voy a adentrarme más en este tema porque no es el tema, sino que yo quiero que tú entiendas cuál es nuestro principio, porque el principio es el despertar de la conciencia. Entonces hemos venido a despertar de la conciencia. Pero si nosotros hemos venido y ya hemos estado en el paraíso, bien bonito el paraíso y todo, y en el paraíso nos quejamos, oye, qué bárbaros somos nosotros. Siempre nos quejamos, qué horror. Entonces, estando en el paraíso nos quejamos, ya para aplacar la sed, nos dieron a la mujer. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y entonces ya de ahí ya la cosa más o menos como que ya. Pero ya estando ahí, y por ahí como éramos inocentes, acuérdate, éramos divinos, seguimos siendo divinos, pero esa inocencia no nos hizo responsables, pues. Y a pesar de que ya nos habían advertido que para cristalizar el alma y para la evolución de la conciencia, la clave estaba en el sexo, ya nos habían advertido la forma de hacerlo y preservarlo y todo lo demás, metimos la pata. Y escúchame bien, nosotros somos creadores. Si nosotros hemos estado ahí hasta la ley 24, que es el éter, porque no teníamos cuerpo físico, y entonces cuando hemos estado ahí, seguíamos creando y seguíamos creando. Pero ¿qué sucedió cuando utilizamos el árbol del bien y del mal para el mal? Porque en ese tiempo vivíamos en el bien nada más. Y nos ayudaban los ángeles. Porque los ángeles eran nuestros profesores. Imagínate que un ángel vaya al colegio de tus hijos y 20 niños ahí sentados y que el ángel le dé todos los temas. Alucina. ¿Ya? Y entonces, entonces nosotros agarramos y perdimos la energía. No nos interesó, metimos la pata. No nos interesó y comenzamos a perder. Y entonces como nosotros somos creadores y la creación es mental, ¿qué es lo que fue lo que sucedió? Comenzamos a crear la lujuria. En un principio es la primera que se va, la primera que viene y la última que se va. Entonces comenzamos a crear la lujuria. ¿Por qué? Porque al final todas las cosas son mentales. Los pensamientos son cosas. Y entonces esa creación, por decirte, ese avión o esa casa o cualquier cosa que tú quieras crear, es mental. Primero empieza en el éter
y después va formándose y se va creando. Evidentemente que en las 24 leyes era rapidísimo. Y eso acá en las 48 leyes se demora, pero igual funciona. Y entonces ahí creamos la lujuria. Ahí creamos la lujuria. Y la lujuria, como seguíamos ahí perdiendo nuestra energía preciosa, entonces comenzó a crear la envidia. Y de ahí la codicia. Y de ahí la gula. Y de ahí la avaricia, y ahí etcétera, etcétera. Lo que se llama los 7 pecados capitales. ¿Ya? Entonces uno dice, pero espérate un ratito, pero ¿por qué? Ay, ¿por qué Dios permitió? Esa es la clásica. El yo, el defecto, esos defectos siempre van a estar buscando, alguien tiene la culpa. Y en este caso Dios tiene la culpa. ¿Y por qué no nos advirtió? Recontraadvertidos estábamos, sino que como un simbolismo nada más lo cuenta la Biblia. Para que el que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que escuche. Y entonces así empezó todo. Así empezó todo. ¿No? Y entonces, oye, ¿y sabes qué es lo que pasó? ¿Sabes qué es lo que pasó? Los ángeles que solamente sabían lo que era el bien, ahora se enfrentaban con el mal. Y los ángeles no sabían qué hacer y hacían cola para hablar con el Dios Jehová, para decirle cómo hago con el mal. Yo no he estado entrenado para esto. Mira, así de lindo vivíamos nosotros en el paraíso. Así de lindo vivíamos nosotros en el paraíso. Alucina, imagínate. Pobrecitos los ángeles, nosotros éramos los diablos. Que cambiamos nuestra inocencia por maldad. Por eso que se decía el árbol del bien y del mal. ¿Entiendes? Así lo cambiamos. Ya los ángeles ya tuvieron que... ellos tenían que tener otra vez su maestro para... ellos también tenían que ir a la escuelita para aprender a cómo ayudar al hombre. En fin. Entonces, pero eso ya comenzó ya a pasarse de la raya, pues. Ya comenzó a pasarse de la raya. Y entonces ya comenzaron a hacer cosas. Y acuérdense bien, los planetas tienen vida. Las lunas tienen vida. Cuando yo hablo de que tienen vida, nosotros no entendemos. Nosotros creemos siempre que hasta Dios tiene que tener cabeza, tronco y extremidades. Nosotros somos antropomorfos. Creemos que solamente lo que tiene cabeza, tronco y extremidades tiene vida. El resto no. Pero eso es absurdo, ya está demostrado. Pero en fin, entonces los planetas tienen vida. Y cada uno de ellos brillaba. Y nosotros comenzábamos a hacer vibraciones, a crear vibraciones negras, negativas para el sistema solar, para Marte, para Júpiter. Pobre Venus, que de ahí es donde proviene el amor. Pobre Venus. Y entonces... ahí comenzó a cambiar todo. Dijo, no, aguanta. Toda mi vida, como todo nace en el éter, todo es etéreo. Y entonces si se corrompe en el éter, entonces vamos a tener un montón de problemas. Y entonces vamos a vivir en un infierno que todavía no se había creado. Y entonces, ¿qué es lo que decidió Dios? Pero no el Dios absoluto, el Dios total, porque acuérdate de una cosa, el Dios absoluto, el Dios total, dentro de su tremenda sabiduría, nos dio dioses dentro de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, pero nosotros cuando Jesús, por ejemplo, se refería a nuestro Padre que está en secreto, jamás se refirió a Jehová, sino se refirió a su Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, individual, al que le corresponde a Él y al que tú también tú tienes que tener, que te corresponde a ti. ¿Entiendes? Eso es. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ya. Hubo que hacer transformaciones, pues, porque la parte etérea se veía, pues, malograda. Y la parte etérea es la que manda para la materia. Si es que después, mañana más tarde, porque parece que ese era el plan, si después, mañana más tarde, si dejamos que estos niños sigan haciendo sus travesuras acá, va a malograr todo el sistema solar. Y si malogra todo el sistema solar, va a malograr a los otros sistemas solares. Y entonces el plan fracasa desde el principio. Entonces, solución, los mandamos a estos angelitos a la ley 48. ¿Y qué pasó? Nos dieron cuerpo físico.
Así de simple, así de sencillo. Eso fue lo que pasó. ¿Me entiendes? Entonces, ya de ahí, a eso se refiere cuando nos sacaron del paraíso, pues. Y nos sacaron del paraíso. Entonces, el paraíso, hay que entender una cosa. El paraíso es un lugar tangible, es un lugar geográfico, era, sí señor. Pero a la vez hay que entender que todo lo que es espiritual, todo lo que es material, es espiritual. Y toda historia es espiritual. Y todo lo que pase nació de la espiritualidad, de lo etéreo. Entonces nosotros nos hemos venido a la ley 48. Y ahí nos dieron el cuerpo físico. Oye, pero ahí se acentuó más las leyes de Dios. Y se creó el infierno. Pero la creación del infierno, ¿por qué viene? Viene para castigar al ser humano. ¿No ves que en la inocencia comenzamos a crear a la ira, la envidia, la codicia, la lujuria? Y ya comenzamos ya no éramos inocentes, ya éramos diablitos. ¿Entiendes? Y entonces cuando ya nos materializamos, otra vez los ángeles. Ya los ángeles ya no con aureola ni con alas, sino también como personas así como nosotros. Ya, con carne también. Y ya también enseñándonos. Pero tanta fue la barbaridad del ser humano, que la guerrita, que yo te pego, Entonces poco a poco, porque incluso hasta los elementales de las plantas, hasta los elementales de las plantas salían sus elementales, que el elemental se le llama así porque el alma de la planta se le llama elemental. Entonces éramos compinches, éramos con las plantas, y entonces cada una de las plantas tiene un trabajo pues etéreo, ¿no? Tiene un poder. Uno te cuida la casa, el otro te devuelve la salud, el otro te puede dar dinero, el otro te puede acercar a la dama, al amor de tu vida, etcétera, etcétera. Entonces, incluso, así no me creas, los antiguos tenían platillos voladores y el motor era un elemental. Por eso empecé este tema con los registros akáshicos, porque algunas personas dirán, ya Guillermo está fumando de la mala, ya deja esa cochinada. No te estoy mintiendo, no estoy alucinando, no te estoy inventando nada. Es real. Claro que yo te lo explico a mi manera, nada más. Pero es completamente cierto. Nosotros creemos que los antiguos eran bien tontos y que nosotros somos bien vivos. Así, dile a Ucrania, pues. Dile a Israel. Dile a Irán que somos bien vivos. Dile. En fin, bueno. Así la cosa siempre ha sido. Cuando estudiamos nosotros, siempre ha sido eso, guerritas y cosas así. Entonces, por eso es que las plantas también desaparecieron. Y por eso es que los ángeles también desaparecieron. Pero, ojo, pestaña y ceja. Pero tú, Guillermo, acabas de decir de que se acentuó más el poder de Dios. Sí, claro que sí. Pero nosotros como seguíamos y no aprendíamos, ¿qué fue lo que pasó? Ahora el camino tiene que ser invisible. Ahora el camino tiene que ser invisible. Ya no es visible como era antes. ¿Existe la ayuda? Sí, señor, existe la ayuda. O sea que me van a dar... ¿Y por qué es que nosotros en el materialismo estamos diciendo, no, es que, no sé, pero ¿cómo Dios ayuda a los malos para que ellos tengan plata? Porque nosotros creemos que abundancia es plata. Y no nos damos cuenta cómo viven los malos. No nos damos cuenta. Pero en fin, el punto es este. La gracia es esta. El camino está ahí. Pero por eso es que se dice, ahora el que tenga ojos para ver, que vea. Y el que tenga oídos para oír, que escuche. Ya, ¿a eso cómo se le llama? Se le llama esoterismo. El que tenga ojos para ver y oídos para escuchar se llama esoterismo. Que son claves que uno tiene que ir entendiendo, tiene que ir comprendiendo. Que al final lo esotérico es lo que nosotros tenemos que aprender.
Y entonces, ¿cuál es la clave acá? La clave es que si uno quiere aprender lo esotérico, no vas a utilizar tu inteligencia, porque no tiene la capacidad, la inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que tiene la capacidad? Pues la capacidad la tiene la conciencia, pues. Para que veas que Dios sigue con su sabiduría. Para que veas que Dios todavía sigue con su sabiduría. No es que te pone trabas por las puras. Nosotros nos hemos tirado de la punta del castillo para abajo. Nosotros hemos ido. Pero como a nosotros nos encanta y nos fascina vivir de una manera así de que alguien tiene que tener la culpa menos nosotros, entonces ahí está. Entonces no, que ya Dios no existe porque no se me presenta. Ay, Dios no existe porque hoy hemos tenido dioses, ángeles, arcángeles, tronos, potestades. Hemos tenido a todo el mundo como creadores. Los hemos tenido ahí conversando con ellos todos los días. Como si nada, era normal, natural para nosotros. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque como tenemos cuerpo físico y también hemos creado esos elementos psíquicos, que es la ira, la envidia, la lujuria, etcétera, etcétera, como los hemos creado, ahora tenemos que luchar para salir de esa inocencia y encima tenemos que luchar con esas creaciones psíquicas de nosotros. Y entonces para poder llegar, entonces ahí es donde tenemos que hacer uso de nuestra conciencia. Eso es esoterismo. Entonces hay mucha gente que ni siquiera busca la punta del hilo. No, lo deja y quiere que Dios haga el milagrito, que ahora la manifestación se hace así, que la ley de la atracción se hace así, y que yo ya de que los decretos son así. Unos inventos que no te llevan a nada. Y yo no te digo que eso no exista, sí existe. Pero si es que esta situación de crear solamente va a ser para crear y para tener, y Dios no va a tener su participación en esto, ¿no? Teniendo dinero a la mala, perjudicando a terceras personas, eso no sirve. Eso no sirve. ¿Me entiendes? Por eso es que no camina. Porque para que cuando uno quiera que las cosas vayan bien, que si uno quiere manifestaciones, la ley de la atracción, que quieres que tu deseo se convierta en realidad, tiene que haber un estado de transformación interior, que ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave. ¿Entiendes? Por eso es que mucha gente me dice, no, pero acá en la Biblia dice, aquí está, aquí está. Y no, ahí está, sí, pero esa es la letra muerta. Eso lo estás leyendo con tu inteligencia. La gente lo lee como si fuera un libro de Coquito, la Biblia. Y la Biblia no se lee así. El que quiere leer la Biblia tiene que saber leerlo con la conciencia. Si no lo lees con la conciencia, cualquier cosa te va a salir de la Biblia. Y por eso es que dice, ay no, yo he escuchado gente así bien cucufata que decía, ay no, yo no quiero leer el Antiguo Testamento, pura guerra, puro esto. Oye, qué hipócritas que somos. A mí me gusta cuando vino Jesús. Es más entendible, es más fácil, es más bonito. Él habla del amor nomás. Así vivimos, ¿sabes por qué? Porque así es como se protege el defecto. Así es como sigue viviendo más años y más siglos, y esta vida y la otra vida que viene, y etcétera, etcétera. ¿Ves? Porque ¿para qué se crearon los infiernos? Como ya después de 108 existencias que venimos y no la hacemos y cada vez estamos peor, te vas a los infiernos, no para que sufras, sino para que por el peso de las leyes, todos esos defectos que hemos creado ya comienzan a derretirse. Y cuando llegamos al 9º infierno, ¡pum!, ya quedamos limpiecitos. Y de ahí yo cuando explico esto hay mucha gente que mira qué frescos que somos. Y me dice, Guillermo, pero si ya no tenemos defectos y ya no tenemos nada, ya estamos limpios, ¿por qué nos mandan otra vez a las 108 existencias a trabajar? Así, si ya estamos limpios, ya podemos irnos al reino de los cielos, y no entendemos que así hemos venido nosotros naturalmente. Sin defecto, nosotros hemos creado esas cochinadas y hasta ahora lo tenemos. Y entonces, pero ¿se cumplió esto de la evolución de la conciencia? No.
No se cumplió. No se cumplió. Entonces sales de los infiernos para volver al mundo y empezar de nuevo. Entonces tú así, en ese plan inocente, no puedes regresar pues al reino de los cielos. Es imposible. ¿Cómo se te ocurre? Que porque ya eres inocente otra vez. Si así empezaste hace miles de años. Así empezamos. ¿Y qué? O sea que vamos, el premio es que saliste del infierno. Ya cumplí, salí del infierno. Es lo mismo que los suicidas, no, ya me mato y ya no pasa nada. O si no me mato y me voy a la diestra de Dios Padre. Así te engañan, pues así te mienten, así te hacen creer. Facilito es ir al cielo. Te mueres, te suicidas, que también es otro pecado. Te suicidas y ya te vas al cielo. Y te vas al cielo con un montón de defectos. ¿A qué? ¿A convertir el cielo en un callejón de un solo caño? O sea, el Dios absoluto, el Dios total creó planetas, creó galaxias, creó de todo para que tú te suicides y te vayas con Él. Pero es lo más ridículo y lo más absurdo. Y es como lo que la gente habla acerca de la muerte. No, la muerte es ahí cuando se murió fulanito bien jovencito, se murió mi mamá, se murió. Ay, yo cómo odiaba a Dios. ¿Por qué se la llevó? Oye, ¿por qué se la llevó? Si esta es la escuelita. Es como que ya cumpliste un ciclo en la escuelita, te vas a tu casa y después regresas para otro nivel de la escuelita. Así lo ve Dios. Entonces, ¿en dónde está la maldad? ¿Por qué? Porque somos eternos. Eso ya está establecido. ¿En dónde está la maldad? ¿De que Dios se lo llevó de la escuelita? ¿Por qué? Es absurdo, es ridículo. Entonces, todo la mente mal usada, con esos elementos psíquicos, mal usada, entonces hace todo lo posible para que nosotros nos enemistemos con el Dios absoluto, con el Dios total. Y a eso, ¿cómo se le llama? Materialismo. Eso es materialismo puro, nada más. Que no entendemos la regla. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que no estamos entendiendo? No estamos entendiendo a qué hemos venido. Oye, pero entonces debe de ser bien aburrido esto del despertar de la conciencia. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Porque la compensación del despertar de la conciencia es que volvemos a un estado paradisíaco. Y cuando tú estás en un estado paradisíaco, mucho más fácil es la ley de la atracción para ti. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque nosotros nunca hemos perdido ese poder. Ahora que estamos en las 48 leyes ya no se nos hace al toque. No se nos hace en este momento. No es que ya ahorita yo digo y ya. O sea, no. Pero te demoras un poquito. ¿Y pero por qué no demoramos un poquito? Porque mira, muchas veces uno piensa mal, ¿no es cierto? Uno piensa feo. Uno piensa, uy, el doctor me dijo de que mi lunar puede ser cáncer y que me haga un chequeo y que me haga, ya. Y vamos a suponer de que tú pienses de que tienes cáncer y como tú tienes el poder, pues, de hacer las cosas rápidas y todo. ¿Qué es lo que? Ni siquiera te vas a demorar nada en llegar a donde te hacen el chequeo, te hacen el análisis y ya efectivamente tienes cáncer de piel. ¿Por qué? Porque tú lo has creado. A ver, ¿te gustaría eso? ¿Te gustaría eso? No, ¿no es cierto? Hay que ser bien loco. Hay que ser bien loco para querer ese tipo de situaciones. Es imposible, no nos conviene. Por eso nos demoramos. ¿Por qué? Porque como estamos con esa influencia, nosotros seríamos capaces de suicidarnos por el sistema de creencias, seríamos capaces de suicidarnos en cola, en fila india, en la línea. Vamos, 1, 2, 3, 1000, 1 millón, 2 millones, 1000 millones, muriéndose. ¿Por qué? Por el poder que tenemos. Por eso es que esa es una de las razones por las cuales nos demoramos. Porque muchas veces no lo tenemos claro y lo que tenemos es cuestión de miedo. Y esos miedos, utilizando nuestros poderes, si estuvieran firmes, ¿tú sabes lo que pasaría? Una mala decisión y eso, escúchame bien, y eso contagia. ¿Tú no ves ahora el homosexualismo? Ahora dicen, no, ahora es el orgullo. Ahora es el orgullo, el día del orgullo. Si estamos hablando de que perder la energía nomás es un problema, imagínate con el orgullo, 1000 problemas. Por eso estamos como estamos. En ese tiempo nos señala la Biblia cuando
cuando hablaba de Sodoma y Gomorra, no era prostitución, no eran borracheras y orgías, era homosexualismo. Y no estamos viendo ahora cómo somos bien orgullosos. ¿No estamos viendo ahora? Lo vemos, pero así, a cada rato, y ya como si nada. Ya como si nada. Yo me acuerdo, me acuerdo cuando me fui ahí en Miami a comprar un iPhone que me habían encargado. Había un señor ahí que se le veía medio raro, pero estaba, bueno, haciendo su esfuerzo por parecerse un hombre, pero pasó como 2 minutos, 3 minutos, se destapó, se subió a su nube y comenzó a contorsionarse y comenzó a hacer esa de esas mujeres alocadas, desesperadas, desenfrenadas. Así se puso. Pero así, era una cosa escandalosa. Escandalosa. ¿Por qué? Porque es el orgullo, pues. O sea, ahí no se va a nada, ya no hay inteligencia, no dicen, no, es que tenemos los dos sexos, ese es falso, esa es mentira, esa ya es la degeneración. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Lo que tenemos que ver es que nosotros hemos venido acá principalmente a la evolución de la conciencia. Y entonces esa evolución de la conciencia tiene que venir con la fuerza de voluntad, tiene que haber un esfuerzo. Y si no hacemos ese esfuerzo, pues no hemos venido a cumplir el objetivo. Ahora, escúchame bien. Yo lo tengo clarito, yo lo sé, que la persona se mete a lo que es la espiritualidad o se mete o lo transforma como si fuera algo religioso. Y no es así, no, porque tú te esfuerzas en despertar la conciencia y ahí es donde sale ese mago maravilloso que te concede todos los deseos. En realidad te los concedes tú, pero ¿en base a qué? En base a las tres leyes. A la ley 3, que todo el mundo tenemos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Ahí está la clave de la abundancia, ahí está la clave de la manifestación, ahí está la clave de la ley de la atracción. Oye, que todo se te convierte en realidad. Y escúchame bien, no es que Dios va a bajar y va a bajar su varita mágica y te va a conceder tu deseo. No, Señor, porque tú eres Dios. ¿No ves que tú eres la ley 3? Tú perteneces, tú eres una tercera parte de esos 3. Por eso es que se dice de que nosotros vamos a hacer que este mundo sea mejor gracias a nosotros, gracias a Dios. O sea, es nosotros somos Dios. ¿Entiendes? Eso es abundancia. Entonces, si uno hace un esfuerzo, hace la fuerza de voluntad por adquirir más conciencia, que ya tocaremos ese tema, las prácticas y todo lo demás. Si uno hace el esfuerzo por adquirir la conciencia, lo natural, las leyes así lo indican, el cosmos, el universo, la ley 3, lo único que hace no es que tú tengas que orar y decirle, Dios mío, por favorcito, dame P. No, ahí lo único que va a pasar es bien simple, es bien sencillo. No es que te concedan, es ley que lo obtengas. ¿Cuál? Lo que tú quieras. ¿Entiendes? O sea que esto de aburrido no tienes nada. Es más, cuando ya tú ya tengas abundancia y cuando ya tú tengas ya 20 pares de zapatos que te costaron 500 soles cada uno, cuando tengas un montón de ternos, cuando tengas 3 camionetas, cuando tengas 2 casas, sabe Dios, de más de 1000 metros, con piscina, con todo, cuando tengas todo eso, te vas a dar cuenta que no era esa la abundancia. Te vas a dar cuenta, porque primero vas a estar como loquito. Ay, que me voy a comprar esto. Ay, que me voy a comprar el otro. Ay, que me voy a comprar el otro. Así comenzamos todos. Eso es natural, normal. Pero después ya uno entiende que la naturaleza de la abundancia es como un perrito que te sigue a todas partes, estés donde estés. Entonces ya no estás con que ya quiero esto, que quiero el otro, por si acaso. Ya el por si acaso ya no existe. No ves que tu nivel ya no eres una persona inteligente. Ya tienes una conciencia y la conciencia crea cada vez que necesita. En eso te vas a convertir. Para eso hemos venido. Entonces no estés creyendo en que van a venir la época de las malas épocas o la época de las vacas flacas. Eso no existe cuando hay abundancia. No existe. Es más, tú ya no vas a seguir generando. En un principio sí. ¿Por qué? Porque es lógico. Porque ahí todavía nos faltan cosas. Pero la clave
está en este inicio, en este tema que a mí me parece importante volverlo a recordar, la evolución de la conciencia, antes yo lo llamaba el hombre, de dónde viene y a dónde va. No hay que verlo únicamente como una situación religiosa, porque ahí te pierdes. Tampoco lo vea como una salida materialista, porque ahí te pierdes. En el equilibrio de lo que es arriba es abajo, ahí vas a encontrar la evolución de la conciencia y ahí es donde vas a encontrar tu abundancia. Mañana continuamos. Amigo, amiga, sé feliz y recuerda, todos para uno y uno para todos.